¿Te sientes bien de salud, Ana? Muy bien, padre. Gracias. ¡Qué bueno, niña! No te muevas. En un pequeño pueblo de Irlanda se encuentra una niña llamada Anna O'Donnell. Según su familia, lleva 4 meses sin ingerir ningún tipo de alimento, por lo que lo han tomado como un acontecimiento de Dios, pero ¿cómo logra sobrevivir Anna sin ingerir ningún alimento? ¿Será mentira o será un acto del cielo? ¿Milagro divino o simple engaño? Las almas en el purgatorio tienen que arder un tiempo para purificarlas. The Wonder es una película de Netflix del 2022, dirigida por el chileno Sebastián Lelio y protagonizada por Florence Pugh. Está basada en la novela del 2016 del mismo nombre, de la autora Emma Donoghue. Emma comenta que a mediados de la década de 1990 se encontró con un fenómeno que llamó su atención. Mujeres jóvenes gozaban de buena salud a pesar de no ingerir ningún alimento por meses. A este fenómeno se le conoció como las chicas en ayunas. Siguiendo el ejemplo de los devotos católicos de la época medieval, las muchachas que ayunaban habían estado atrayendo la atención desde al menos el siglo XVI, y su abstinencia les había traído fama y fortuna. Para algunos era una maravilla de Dios, evidencia de sus poderes milagrosos y dignos de las multitudes que acudían a contemplarlas. Pero otros eran escépticos, aunque los médicos modernos tempranos no podían precisar con certeza cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin comer. En una época en la que la hambruna era una realidad sombría, se entendía bien la necesidad de alimentarse para preservar la vida. Emma decidió tomar estas prácticas antiguas y crear su historia adecuada, tomando el tiempo de 1845 y 1849, tiempo de la gran hambruna. El film sigue a Elizabeth Wright, una enfermera inglesa que sirvió en la Guerra de Crimea, la cual es enviada a un pueblo en Irlanda con el propósito de vigilar cuidadosamente a la niña Anna O'Donnell, quien no ha comido nada en 4 meses y que asegura que se ha mantenido con vida consumiendo solo maná del cielo. Sin embargo, Elizabeth no será la única en vigilar a la niña. La hermana Michael también se encargará de poner sus ojos en la niña para, al final de un periodo de tiempo, informar lo observado ante un consejo de dignatarios locales dividido entre creyentes en ciencia y en la religión. Anna O'Donnell no come. Si un paciente en el hospital se rehúsa a comer, usamos la fuerza. No se debe forzar a la niña. Ni debe ser interrogada o molestada. Pero tampoco hay que negarle la comida en caso de que la pida. Cuando Elizabeth cuestiona a la niña sobre cómo ha sobrevivido sin ingerir alimento, esta responde que, comiendo maná del cielo, en referencia al pan enviado por Dios a los israelitas, descrito en el libro del Éxodo. Luego de revisar sus signos vitales y percatarse de que estos no corresponden con los de una persona que ha ayunado por meses, la protagonista se compromete a descifrar el misterio, junto con Will, un reportero que ha sido enviado desde Londres para investigar el inusual caso. Elizabeth prohíbe a la familia acercarse a Anna, ya que se percató que su madre le da un beso de buenas noches en la boca mientras le acaricia la cara. A partir de ahora nadie puede subir. Fuera de mí o la hermana Michael, nadie puede tocarla. Debo pedirles que se vayan. Poco a poco, Anna comienza a enfermar y a perder fuerzas, revelando que su propósito del ayuno es sacrificar su vida, lo que hará darle libertad al alma de su hermano, quien había fallecido tiempo atrás. El creciente apego de Elizabeth a Anna no solo resulta en varios traumas pasados que vuelven a perseguirla, sino que también la pone en oposición directa a las creencias y métodos de muchos de los aldeanos irlandeses de los que se ha encontrado rodeada. The Wonder es un film que explora temas como el trauma, el fanatismo religioso, la muerte y el renacimiento. Explora e investiga cómo la religión y las instituciones de ese tipo cubren todo tipo de trampa, abuso o explicación lógica con tal de aprovechar el beneficio, hasta económico, de los milagros. Una película densa, oscura, con solo 3 o 4 escenarios y con un vasto campo que la protagonista recorre para ir y venir de la casa en la que Anna vive. La película está bellamente rodada,
con una fotografía que captura la belleza austera del paisaje irlandés. Florence Pugh entrega todo lo que tiene para darle vida y tensión a su personaje, lo cual es uno de los mejores motivos para verla. The Wonder es una película que te atrapará desde el principio con su historia intrigante y sus personajes complejos. La película te hará reflexionar sobre la fe, la ciencia, la histeria colectiva y el papel de las mujeres en la sociedad. Si te gustan las películas de época, los dramas históricos y las películas con temas complejos, entonces The Wonder es una película que debes ver. Si no comes, tengo que usar la fuerza. Señora Liv, no, por Abre la favor, boca. por favor. Abre la boca. Por favor. Si no te va a doler, abre la boca. Ana, quieta.